me pareció muy fuerte Hoy, ver a la policía subiéndose a un escenario donde hay un sacerdote dando una misa para ah, poca gente, en un acto al aire libre totalmente, con muy poca, había la cámara que vi, no sé si había 20 personas, no sé si habría 20 personas, en lo que los católicos hacen, que es la primera comunión, y me pareció violento, no sé, que la policía irrumpa de esa manera. bueno, a ver, acá hay varias cosas. Uno, de hecho, tenemos los cristianos que ser ejemplo y también ser ejemplo en esto y ser ejemplo en cuidar la vida. Este, ¿No es cierto? Y para mí yo primero quiero señalar eso. Ahora, dicho esto, no podemos ignorar que a nivel social, pero más que nada a nivel de política, y otra vez no tiene nada que ver con el partido que sea, no va por ahí el comentario, pero evidentemente estamos en un proceso que llamaríamos de secularización, ¿no? En un proceso donde Mm. se relega totalmente todo lo que tiene que ver con fe. Y no hablo solamente del cristianismo, aunque somos mayoría los cristianos en este país, ¿no? Pero la idea, o sea, la ideología que hay detrás es dejar absolutamente de lado todo lo que tenga que ver con la fe. Y vos fíjate en esto que estás señalando, que quiero hacer un comentario porque los hermanos y amigos que nos están viendo en cualquier lugar del país seguro ya vieron esas imágenes, vieron en el fin de semana Mm. la imagen de la policía interrumpiendo un servicio religioso con un poco de gente al aire libre, ¿no es cierto? Y esta mañana hubo un corte muy grande en la Panamericana, entrando a Buenos Aires, que produjo un trastorno enorme. Eran unos eh, gente de choferes de colectivos, ¿no? Que era una protesta sindical. Ahora, era un corte en la hora pico de entrada. Mm. Entonces estaba la gendarmería allí presente porque sabían que esto iba a ocurrir. Y la pregunta era por qué no impidieron el corte. O sea, yo no estoy hablando acá de impedir el derecho a manifestarse ni nada por eso. O sea, ¿cómo era que no impidieron que se cortara la Panamericana? Entonces decía, no, dice, porque si no hay una orden judicial no podemos intervenir. O sea, no podemos ir sobre algo si un juez no nos manda a hacerlo, ¿no? Entonces el periodista dice, pero escúcheme, esto era una cuestión infraganti. Dice, si usted ve que alguien está robando, no espera que el juez venga y le diga que lo detenga. Usted va y lo detiene. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué en esto, que usted ve que están cometiendo ese delito, ¿no es cierto? ¿Por qué lo hace? Dice, no, dice, porque en este tipo de actos, dice, si no hay un juez, nosotros no podemos interrumpir nada. Ahora, pregunta, ¿qué juez envió a interrumpir el servicio religioso de ese sacerdote el otro día? Ninguno. 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 O sea, para meterse en una misa y cortarla por la mitad, no hay problema. Para decirle a alguien que está cometiendo un delito que deje de cometerlo, tengo que esperar que el juez me diga que intervenga. Eso lo vimos Sí, ahora. son las contradicciones Entonces, de estos días, ¿no? claro, pero esas contradicciones lo que está mostrando es una tendencia. Mm. ¿Correcto? Por ejemplo, aquí en la provincia de Buenos Aires, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires es manifiestamente ateo y contrario a las expresiones de fe, tiene todo el derecho de ser ateo, ¿no es cierto? Eh, pero no de hacer políticas contrarias, ¿no es cierto?, a las expresiones de fe. Y por ejemplo, en todos los protocolos que hacen ahora, inclusive hasta fase 5, que es cuando ya prácticamente desapareció la pandemia, hasta esa fase autoriza 20 personas en un templo. 20 personas. Cuando ya casi no hay nada. Roberto, te hago una consulta al Entonces, respecto. para ¿Qué eso, está haciendo? eso es ¿Está una... haciendo algo la iglesia de la provincia de Buenos Aires? Porque vos estás dando un dato que yo no lo conocía. Está Sí, diciendo, claro. aún cuando esto mejore sustancialmente, igualmente las Sí. restricciones van a seguir de acuerdo a lo que, Y bueno, a lo que hoy está en estos planteado. momentos se están tratando de hacer algunas cuestiones a nivel de Secretaría de Culto, que de hecho sobre este tema
Desde ayer hemos pedido entrevista con el secretario de Culto, que no la ha dado. Hemos intentado hablar de este tema con el ministro de Educación, de Salud, la ministra, que tampoco nos ha respondido. Y en la provincia de Buenos Aires lo mismo. O sea, los pastores están tratando de hacer, se va a tratar de hacer algo, se están, digamos, caminando distintos caminos, pero esta es la realidad. Esta es así como funciona. Y esto hay que decirlo y tendrán que hacerse cargo los que tienen que hacerse cargo. Y yo lo estoy diciendo acá públicamente, o sea, yo no lo estoy haciendo acá en secreto o en privado. Así que yo me hago responsable totalmente de lo que digo. El gobierno de la provincia de Buenos Aires desarrolla una política de gobierno contraria a las expresiones de fe y trata de limitarlas lo más que puede. Si alguien opina diferente, puede venir y decírmelo. No hay ningún problema. No es una cuestión de ideología, es una cuestión de hechos. Yo hablo de hechos. Después los hechos cada uno lo interpreta con su ideología. Estos son los hechos. Y tenemos que estar atentos, porque estas no son cuestiones aisladas. Esto representa una manera de concebir al hombre y la mujer, al ser humano, una manera de concebir la sociedad, donde Dios es dejado intencionalmente de lado. Ahora, claro, cuando necesitan ayuda, ahora va a ir el presidente a ver al Papa. Entonces seamos coherentes. Seamos coherentes. Entonces lo que ocurre es que siempre, desde el comienzo del cristianismo, siempre el poder, no importa el color, no importa que fuera, el Imperio Romano, Hitler en su momento, Mussolini en su momento, siempre intentaron usar la iglesia, ¿cierto?, para ampararse, para esconderse detrás de la iglesia y tratar de usar la iglesia políticamente, pero la iglesia y la fe no les interesa absolutamente nada. Siempre el poder político, ponerle el color que quiera, va a tratar de usar a la iglesia, de usarla, esa es la palabra, usarla. Ingenuos son los pastores que se dejan usar y que creen a ese tipo de cosas. Por eso la iglesia, como tal, siempre tiene que estar enfrente del poder de turno. Yo no digo hacer oposición política, no estoy hablando de eso. Pero la iglesia, para ser profética, siempre tiene que estar enfrente del sistema. Por lo menos no tener compromisos. No tener compromisos. De eso se trata. O sea, yo no estoy hablando acá de hacer oposición política. Que te dé libertad de hablar, de decir lo que vos crees. A ver, la iglesia tiene como modelo el reino de Dios, que es un reino de justicia y de paz. ¿Correcto? Ese es el reino de Dios. Ese es nuestro modelo. No hay modelo humano que cumpla con el 100% de las expectativas del reino de Dios. No lo hay. No lo hay. Ni el mejor, elegir el que vos quieras, Suiza, lo que se te ocurra. Nada. Entonces, el rol de la iglesia es estar enfrente, señalando aquellas cosas que aún le faltan. Hay sistemas que le falta el 90%, hay sistemas que le faltará el 10%. ¿Correcto? Ahora, ¿cuándo hacemos política? Es cuando yo me pongo a criticar desde otro lugar político. Síganme a mí, voten por mí, yo estoy en tal opción política. Entonces, cuando como cristianos, o sea, como cristiano yo lo puedo hacerlo, yo tengo mi opción política, mi pensamiento, mi ideología, ¿no es cierto? Y soy cristiano. Ok. No lo puedo hacer identificándome en nombre de la iglesia. No lo puedo hacer diciendo que yo represento a los evangélicos. No lo puedo hacer usando la fe. Claro. No lo puedo hacer usando la fe. Porque entonces pierdo, como iglesia, estoy hablando de la iglesia, pierde la iglesia su rol profético. Y su rol profético en esta sociedad es señalar aquellas cosas que se alejan del proyecto de Dios. A veces hay más, a veces hay menos, lo que fuera. Pero ese es el rol de la iglesia. El peligro es caer en la trampa del poder. El peligro es caer en lo que yo llamo la trampa de la alfombra roja. La trampa del café en la alfombra roja. Claro. Es un enorme peligro. Así que la iglesia, ahora, claro, lo que pasa es que nos cuesta mucho aprender. Ya llevamos 2000 años de estas historias y todavía nunca las terminamos de aprender. Bueno, hay que tener capacidad, hay que tener capacidad para mirar la historia.
Bueno, Este, bueno. Hay que perder un poquito la ingenuidad y el complejo y ahora hablo a los evangélicos, ¿no? El complejo de minoría, mm. que piensa porque alguien te recibió en el despacho te está honrando. No me honra nada. Yo soy ciudadano, tenés que recibirme. No me haces ningún favor. Norberto, ¿cómo han sido tus experiencias personales? Vos has estado visitando varias veces Casa de Gobierno, has estado con presidentes. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esos encuentros? No, mirá, yo en esos casos siempre han sido encuentros, digamos, respetuosos, como tiene que ser, ¿no es cierto? Y uno planteando las cosas que va a plantear. A veces son cuestiones, por ejemplo, asume un presidente y uno va y es un saludo protocolar, ¿no es cierto? No se habla de nada más que de nada. Es un saludo protocolar de bienvenida al nuevo presidente o al nuevo mandatario o lo que fuera. Otras veces nos ha tocado ir y tratar temas ya concretos, ¿no es cierto? Y bueno, ahí a veces se discuten los temas, se derivan con los ministros que haya que ir, pero en el caso personal, o sea, siempre he tratado de ser muy claro, respetuoso, por supuesto, pero defendiendo a fondo lo que creo son los valores del reino. Hay una... Yo no sabía que la conversación iba a derivar por acá, si no lo hubiera Yo preparado. tampoco, yo tampoco, Norberto. Recuerdo, Yo tampoco. recuerdo una situación, en respuesta a tu pregunta, en febrero del 2002, cuando acababa o sea, diciembre del 2001 fue digamos, la famosa hecatombe nacional, ¿no es cierto? Cierto. Hay varios cambios ahí, intentos de gobierno, etcétera, etcétera. Y llegamos a cuando Duhalde es elegido, puesto como presidente, ¿no es cierto? Creo que si yo no estoy perdido, y creo que no, creo que fue alrededor de febrero del 2002, ¿no? Entonces, para esa ocasión, había una mesa de diálogo nacional, bueno, había varias Cierto. cosas. Sí, Y entonces sí. convocaron a los líderes religiosos, ¿no es cierto?, a una reunión con el presidente, allí en Casa de Gobierno. De hecho, estábamos pastores evangélicos, sacerdotes católicos, gente ¿Quién de los estaba? mormones, ¿Estaba bueno, Duhalde? éramos... ¿Duhalde estaba en ese momento? Era cuando ya Duhalde lo acaban de elegir ya como presidente, Claro. correcto, estaba en la Casa de Gobierno como presidente, y hace esta convocatoria, el país estaba en llamas, ¿no es cierto? Sí, tremendo. Y bueno, ahí en la mesa de Rosario, una sala grande, bueno, seríamos unos, no me acuerdo, 25, 30, 20, de distintos, o sea, líderes que representaban de la comunidad judía, la comunidad musulmana, etcétera, etcétera. Pues bien, estaba el presidente en la cabecera de esa mesa. A la derecha, el primero que está, pues nos sentaron así, el primero que estaba era justamente Rubén Proietti, por así era. Al lado de Rubén estaba yo, era el segundo. Y después, bueno, estaba la gente y daba la vuelta a la mesa, así que la distancia con el presidente sería, no sé, 1 metro. Ahí, ¿no es cierto? Estábamos una persona de por medio. Y cada uno se expresaba su sentir, su opinión, de acuerdo a esa situación. Y yo había llevado escrito una página oficial que la había escrito para hablar en nombre de los evangélicos. Era una cuestión de 1 minuto, ¿no es cierto? No podía. Bueno, eso está escrito. Y lo que yo dije en ese momento, después de algunas palabras protocolares, introducción y qué sé yo, que lo que estamos viviendo en el país tenía que ver con una profunda crisis espiritual porque el país se había alejado de Dios. Digo, pero no solamente se ha alejado de Dios, y esto era información que teníamos, sino que aquí en esta casa se han hecho ritos espirituales contrarios a Dios. Nosotros sabíamos que habían ido gente de la Macumba a hacer Que dicho sea de paso, Norberto, dicho sea de paso, es una costumbre muy del poder, ¿eh? Sí. Sí, claro.
Bueno, es que el poder agarra de todo, ¿viste? El poder agarra de todo para mantenerse en el poder. O sea, en el poder creen que las vacas vuelan, ¿viste? Creen que cualquier cosa. O sea, todo ayuda por la duda. Pero bueno, la situación fue esta. Entonces yo, mirando al presidente, ¿no es cierto?, le dije, bueno, este país se ha alejado de Dios, estas son las consecuencias, pero aquí hay algo más grave, que aquí se hacen ritos que son contrarios a la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, y que mantienen atada a esta nación. En ese momento, y esto está escrito, tengo el papel escrito, en ese momento el presidente me interrumpe, cosa que no se hace. Quiero decir, no es que estuvo mal, pero quiero decir, en una reunión de ese tipo, digamos, cada uno habla, opina, los demás se callan la boca y se acabó, porque no son reuniones de negocio, o sea, no son reuniones de discusión, ¿correcto? Pero se ve que lo que dije en esa ocasión pegó fuerte, y cuando yo digo esto, me interrumpe y me dice, ¿por qué usted dice esto? Yo soy el responsable de esta casa, me dice el presidente. Y yo le digo, bueno, es que yo justamente se lo digo a usted, porque usted es el responsable de que esto pase acá. Fue una situación muy tensa, Rubén es testigo. Quiero decir, cuando nos ha tocado, me ha tocado estar en esos lugares. Yo creo no voy que a tomar la Iglesia no debe abandonar su rol profético, Norberto. Y creo que eso es lo que de alguna manera estamos planteando aquí, ¿no? Dicho con todo respeto, ¿no es cierto? Pero no podemos rehusarnos a eso. Acá no hay amiguismo, ni tampoco es una cuestión de una agresión personal. No pasa. Mira, te doy otro ejemplo. Cuando en la ciudad de Buenos Aires, que estaba Macri como a cargo del gobierno de la ciudad, ¿no es cierto? El intendente. De la ciudad de Buenos Aires. Acá le decimos Sí, a ustedes les gusta decir jefe de gobierno, que suena más porque pomposo, nos metieron así, las provincias nos meten así, nos llaman ciudad autónoma en vez de llamarnos... El intendente, pero suena el jefe de gobierno, es otra cosa. Bien, entonces, ¿qué pasó? En la ciudad de Buenos Aires se dio cuando aprueba el casamiento entre personas del mismo sexo en la ciudad de Buenos Aires. Fue la primera ciudad del país, ¿no? Sí, como ciudad sí. Como boda no, la primera boda se hizo en Tierra del Fuego, porque nadie quería aprobar eso para tener la primera boda, y entonces Kirchner presionó a la gobernadora de Tierra del Fuego diciendo o los casás o no va plata para allá. Y terminó casándolo, por supuesto. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires, cuando se aprueba esto, pedimos entrevista. Yo estaba en el Consejo de Pastores, estaba con Juan Pablo Gongarrá y con Jorge Mitián, y fuimos los tres, y la pedimos, inmediatamente nos dieron, por supuesto. De hecho no nos conocíamos, o sea, no somos desconocidos. Y en su despacho dijimos, mirá, acabas de aprobar esto, es tu responsabilidad, y Dios toma en cuenta esto. Agarró Juan Pablo y leyó el texto de la Escritura, lo que dice acerca de este tipo de relaciones, ¿no es cierto? El jefe de gobierno trató de dar infinidad de explicaciones, y nosotros lo que dijimos, mira, de hecho habíamos tenido muchas reuniones previas, teníamos buena relación personal con él. Acá esto no es solamente un error, esto ofende a Dios, y Dios no es ajeno a estas cosas. Lo que acabas de hacer tendrá sus consecuencias. Norberto, me parece que lo que está señalando... No era nada ofensivo. No era nada ofensivo. No, y bueno, y si alguien se ofende tendrá que resolverlo, pero digo, creo que me parece bueno, derivó esta charla y llegamos ya al horario donde tenemos que terminarla. Siempre nos derivamos por un lado para otro.
Pero disculpa, Norberto, pero la verdad me parece interesante en un punto dije, bueno, vamos a meternos en el tema que habíamos pautado, pero está tan interesante. ¿Sabes por qué? Porque mira, justamente este fin de semana, mi madre, la pastora Mabel, se paró frente al auditorio y a las cámaras que reproducen y le habló de alguna manera desde nuestro púlpito, desde nuestra tribuna, a los que gobiernan. Y le hizo un fuerte llamado a volverse a Dios y a volverse a Dios en función de las decisiones que tienen que tomar y no estar especulando por las conveniencias económicas, políticas, etcétera, y que haya gente que tome decisiones en función de lo que Dios quiera. Y creo que ese rol de ninguna manera lo tenemos que perder, ¿no? Creo que por ahí está planteado tu mirada y en la cual coincido plenamente. Dios nos ayude, porque a veces el rol del profeta es un rol doloroso. ¿Sí? A los profetas no le ha ido bien en la historia. Han padecido del poder, ¿no? Sí. Siempre ha sido así. Y siempre que la iglesia ha querido hacer las cosas correctamente, de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre ha habido consecuencias. Estas cosas no son gratis. Pero es bueno que la iglesia ocupe su lugar. Vos fíjate mirá qué casualidad, cuando en el año 19, ¿correcto? Cuando viene, ya en el año creo que fue el 18, cuando Macri pone a discusión todo el tema de la ley para el aborto. Nosotros fuimos y dijimos, esto no es ajeno a los ojos de Dios. Y ojo acá, no quiero ser malinterpretado, yo tengo una visión bastante amplia en cuanto a esto, no me quiero meter en el dolor de las que abortan, ¿no es cierto? O sea, las decisiones nunca son blanco y negro, no me quiero meter en esa parte humana que va por otro lado. Pero, tratando de lograr cierto rédito político, sin que nadie lo pida, sacó ese tema y lo puso en la palestra. Nosotros dijimos, Dios no es ajeno a esto. En ese momento, ellos ganaban las elecciones caminando, no tenían absolutamente a nadie enfrente. Todos los planes que hacía eran para 4 años más de gobierno. Poco tiempo después hubo aquellas famosas elecciones, donde fue una catástrofe, que después se corroboró en las elecciones presidenciales. Que nadie previó. Mirá, escuchá, Norberto. Mirá, esto me dicen, este minuto es mi madre el fin de semana. Míralo un minutito. Sí. Oh, qué bueno, por favor. Yo no sé en estas horas qué está pasando, pero yo digo a nuestros gobernantes, digo a nuestro gobernador, digo a nuestro intendente, digo a nuestro presidente, que si no buscan la sabiduría de Dios, tendrán serios problemas con Dios. Porque yo creo que vivimos en un país democrático y creo que los hijos de Dios tenemos la libertad que Dios nos ha dado. Y está hablando a alguien que despidió a su ser más querido, a mi esposo, pero entiendo y sé cuál es la voluntad de Dios para estos tiempos. Y una vez más yo ruego a nuestro gobernador y a nuestro intendente que alcen sus ojos al cielo y busquen la sabiduría de Dios y lo que es voluntad de Dios y no de los hombres. En el nombre de Jesús. Me encantaría, señor gobernador, y me encantaría, señor intendente, poder conversar con usted y decirle claramente cuál es la voluntad de Dios.
Y usted, señor gobernador, y usted, señor intendente, y usted, señor presidente, tendrán bendición de Dios. Un minutito de lo que pasó este fin de semana, te decía, digo, no tenemos que perder esa voz profética, ¿no? Me parece que es el rol de la iglesia. Para eso está la iglesia. O sea, para eso está la iglesia. O sea, cuando la iglesia habla, siempre tiene implicaciones políticas, pero no es hacer política. Lo que acaba de decir tu mamá tiene implicaciones políticas, porque está apuntando al poder político, ¿no es cierto? Pero no está haciendo política, no está diciendo votenme a mí, yo tengo la solución, nos vemos en la esquina y le doy la boleta para que me vote. No es eso. O sea, es la iglesia. Ese es el rol que tiene que tener la iglesia. Y a ese rol no tenemos que renunciar. No es cuestión de amiguismo, no es cuestión de ponernos a tirar piedras, no es esa la cuestión. Pero hay una voluntad de Dios y hay una bendición de Dios sobre una sociedad cuando la sociedad sigue a Dios, ¿no es cierto? Y la lejanía de Dios no es gratis, no es gratis. Lo que estamos viviendo como país es consecuencia de la decisión, no es casual, de la decisión. Hay una decisión, hay una voluntad detrás de alejarse de Dios. Y esto entonces son las consecuencias de un país que intencionalmente ha decidido alejarse de Dios. Y lamentablemente nos toca vivir en este tiempo, pero bueno, gracias a Dios que Dios nos llama y hacer iglesias, y que hay gente como tu mamá y tantos otros siervos y siervas del Señor que traen palabra de Dios para este tiempo.